Bueno, les comparto una clase de reforzamiento en relación a todo lo que hemos visto durante el semestre. Partimos con que es la metodología de la investigación y básicamente esto nos ayuda a aclarar el proceso de cómo hacer una investigación científica. Por lo tanto, para que nosotros, desde el punto de vista de la profesión, tengamos generación de conocimiento, necesitamos hacer investigación. Entonces, por lo tanto, enfermería debe realizar investigación, ¿cierto? Una investigación de buena calidad para que vayamos mejorando en relación a la disciplina. Y luego, obviamente, la metodología de la investigación sí se relaciona con el método científico, ya que el hacer investigación conlleva una serie de pasos que son sistemáticos, como los pueden ver aquí, ¿cierto? Donde nace la observación y el cuestionamiento de ciertas conductas, de ciertos hechos, de cierta realidad, en donde nosotros formulamos preguntas, ¿cierto?, de investigación, luego establecemos hipótesis junto con los objetivos, llevamos a cabo, ya sea a través de la experimentación o si bien de la observación. Recolectamos datos, analizamos estos datos, contrastamos los analizamos los resultados, vamos a obtener una presentación de estos datos, ¿cierto? Para luego difundirlos. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos investigación en enfermería, estamos aplicando el método científico propiamente tal, ¿sí? En relación al mundo de las ideas, bueno, todas las investigaciones nacen entonces ideas muy vagas en un principio y esas ideas de investigación, por ejemplo, yo puedo decir, porque me cuestiono clínicamente, bueno, qué tratamiento es mejor para evitar las úlceras por presión, si en los cambios de posición, si los colchones antiescar, etcétera. Entonces, las ideas parten bastante vagas y luego vamos decantando esta idea, concretizando esta idea a través de este proceso de investigación. Bueno, y estas ideas las vamos a ir planificando primero, perdón, las vamos concretando primero a través de la planificación. O sea, qué es lo que voy a hacer, cómo yo lo voy a hacer. Dice, definir qué se va a investigar, cuál es mi ámbito que voy a investigar, definir mi población, muy bien mi población, definir cuál va a ser mi problema y cuáles van a ser mis variables. Luego voy a tener que buscar, bueno, teóricamente, qué es lo que existe de este problema. Y luego voy a tener que plantear los métodos, el cómo se investigará. Y estos son básicamente los métodos, ¿sí? O sea, cómo yo voy a llevar a cabo esta investigación. Para finalmente someterlo al comité de ética. Recuerden que si estamos trabajando con seres humanos, vamos a someterlo al comité de ética y obviamente vamos a poder ejecutar esta investigación, ¿sí? Ah. Luego tenemos este proceso de investigación, o sea, finalmente a través de PRIS, ¿cierto? Nos dice, mira, tú para hacer investigación tienes que cumplir ciertos pasos. Uno de los primeros pasos es formular la pregunta de investigación. Bueno, y esta pregunta de investigación se relaciona al qué se va a investigar. Obviamente relacionado a la pregunta de investigación vamos a tener nuestros objetivos y nuestras hipótesis. Una vez que tenemos bien definido lo que vamos a investigar, bien definido nuestro problema, pasamos a la revisión de literatura donde acción, ¿sí? Bueno, y en fin, y una vez que tenemos esto, tenemos la aprobación por el comité de ética, tenemos el acceso a los datos, tenemos el acceso a los sujetos y vamos recolectando los datos. Desde el punto de vista de qué se va a investigar, bueno, vamos a tener que delimitar el problema bajo estudio, porque una idea vaga y un problema vago conllevan el que el investigador se pierda en el camino de la investigación. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a delimitar cuál es el problema y por qué es importante. Y aquí es donde aparece la significancia del problema. ¿Sí? Además, vamos a tener que evaluar el qué se conoce del tema, qué investigaciones se han hecho en el mundo en relación al tema que nosotros estamos investigando. Y esto también lo conocemos como la evaluación del estado del arte, ¿sí? O sea, qué investigaciones existen, qué evidencia científica actual existe en relación a mi problema, ya que al leer esto me da cuenta de ciertas otras ideas que eventualmente yo podría incluir en mi investigación. Me da aspectos que son necesarios también de conocer más en detalle de mi problema, qué temas no han sido investigados y eso obviamente damos cuenta del vacío que existe en la literatura y eso da pie a que nosotros hagamos nuestra investigación. Bueno,
el qué se va a investigar en la delimitación del problema lo hacemos a través de una búsqueda bibliográfica, en bases de datos, en metabuscadores, etc. Conversamos con expertos, vamos a congresos, escuchamos otras experiencias de otros clínicos u otros investigadores y esto nos va a ayudar a que nosotros delimitemos nuestro problema y obviamente tengamos claro qué es lo que vamos a investigar. Luego tenemos, bueno, esta revisión de la literatura, esta base teórica, que es básicamente una vez que yo tengo decidido qué voy a estudiar, cuál es mi problema, la revisión de la literatura en bases de datos científicas mucho más acuciosa me va a favorecer dos cosas. Uno, delimitar mucho más el problema por una parte. Otro, establecer qué conocimiento, ¿cierto?, es necesario generar. Obviamente ese es el vacío, ¿cierto? Y también me va a dar ciertas ideas en relación a lo que yo puedo investigar, qué es lo que voy a medir, etc. Entonces, estas investigaciones previas, este conocimiento previo, me favorece limitar el estudio, me favorece establecer hipótesis, quizás sacar otras ideas también, es bastante válido, ¿sí? Variables a medir, etc. Entonces, hasta aquí yo ya más o menos tengo planteada mi pregunta de investigación, mis objetivos y mis hipótesis, ¿sí? Obviamente en el caso de la hipótesis, en caso de que aplique, porque ya vimos que en los estudios descriptivos no vamos a aplicar una hipótesis de investigación. Bueno, y en relación a cómo se investigará el problema, acá nosotros vamos a establecer el cómo yo voy a hacer mi investigación, los detalles y los procedimientos metodológicos que debo seguir paso por paso para poder realizar la investigación. Una de ellas está en delimitar la población de estudio, ya que si tengo una población delimitada muy vaga, mi estudio va a ser vago, mi investigación se va a tender a perder, yo como investigador voy a perder el foco de mi investigación, ¿sí? Entonces, si yo no delimito si mi población van a ser niños o van a ser adultos, bueno, va a ser muy fácil que yo mientras esté reclutando sujetos para mi estudio incluya niños, incluya adultos mayores y quizás solo me servían los adultos. Entonces, se debe delimitar a la población en estudio, las características específicas del estudio. ¿Cómo hago eso? A través de los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Quienes quedan dentro de mi estudio y quienes quedan fuera de mi estudio bajo ciertas condiciones. Otro procedimiento en el cual yo llevo a cabo desde el punto de vista metodológico mi estudio, digo, bueno, ¿cómo voy a, de esta población delimitada, cómo yo voy a obtener esta muestra? Porque no voy a trabajar con toda la población, sino que voy a trabajar con una muestra, con un subconjunto de ellas. Por lo tanto, yo, ok, ¿cómo la tengo? ¿Por conveniencia? ¿Por aleatorio simple? Etcétera. Por lo tanto, aquí vienen las técnicas de muestreo. Y otra pregunta válida también es hacerse, bueno, ¿cuántos sujetos necesito? Entonces, para ello tenemos que calcular el tamaño muestral. Y el tamaño muestral se calcula a través de diferentes parámetros, ¿cierto? De significancia, cosas que vamos a ir viendo más adelante. Por otra parte, tengo que limitar muy bien mi tipo o diseño de estudio. Si estoy hablando de un estudio experimental, si estoy hablando de un estudio de observación, dentro de la observación, qué diseño es, etc. Por lo tanto, también dentro de mis métodos debo delimitar el diseño de estudio. ¿Qué se va a medir y cómo se va a medir? Se refiere a las variables. ¿Qué variables yo voy a incluir para medir? Voy a medir la edad, voy a medir el sexo, voy a medir el peso, voy a medir la talla. ¿Qué tipo de variables son? ¿Cómo voy a medir la talla? ¿Cómo voy a medir el peso? También lo tengo que describir muy bien desde el punto de vista de los métodos, ¿sí? Hay que establecer bien, por ejemplo, que la circunferencia de cintura, si es que va a ser una variable de la cual yo voy a evaluar, bueno, ¿cómo la voy a medir? ¿Con qué wincha? ¿Con una wincha que sea elástica? ¿Con una wincha que sea flexible? ¿Con una wincha especial para medir? ¿Con una wincha certificada para medir? Etcétera. El cómo también lo debo hacer. ¿Por qué? Porque la idea es disminuir la variabilidad en la toma de esta variable para introducir menos sesgo, ¿sí? Por lo tanto, yo disminuyo la variabilidad a través de un instrumento correcto. Bueno, ¿cómo recolecto la información? Va a depender. El cómo yo recolecto la información depende del tipo de variable que estoy midiendo. ¿Por qué? Porque en relación a si yo mido la satisfacción usuaria, bueno, la satisfacción usuaria la voy a tener que evaluar quizás a través de una encuesta.
Ah, ok, entonces la encuesta la voy a autoaplicar o la voy a aplicar yo a través de un entrevistador. ¿Cómo mido yo el peso? Entonces, ¿cómo recolecto yo la información del peso? Significa que la voy a medir con una balanza. Ah, una balanza electrónica. ¿Qué tipo de balanza voy a ocupar? Y además, ¿cómo voy a ir anotando esa información? ¿Dónde la voy a ir guardando? ¿Dónde la voy a ir registrando? También importa y también hay que establecer el cómo tú lo vas a hacer. Y obviamente en la parte metodológica se debe establecer cómo tú vas a tabular tus datos y cuál va a ser el análisis de tus datos. Desde el punto de vista del análisis bioestadístico, descriptivo, desde el punto de vista del análisis de los datos de bivariado, cuando yo comienzo a hacer correlaciones o cuando yo quiero ver asociaciones, donde voy a controlar por otras variables, las llamadas regresiones, etc. El análisis de datos depende de qué cosa, depende de mi pregunta, depende de lo que yo me planteé como investigador. ¿Por qué? Porque de eso va a depender las variables, va a depender la naturaleza de la variable y eso también conlleva el análisis de datos. Bueno, si nosotros hasta aquí, o sea, es decir, la delimitación del problema, la conformación de mi base teórica de lo que existe en el mundo, ¿cierto? Y el cómo voy a investigar el problema desde el punto de vista metodológico, más un cronograma de mi investigación, más un presupuesto de mi investigación, corresponde al protocolo de investigación. Y estos son los protocolos de investigación que se completan obviamente como informe, etcétera, y son los que se presentan al comité de ética. Y estos protocolos son los que nos autorizan, nos aprueba el comité de ética o no. Por lo tanto, para que al comité de ética le quede lo suficientemente claro de qué se trata mi estudio, este protocolo tiene que ser muy bien escrito, muy claramente escrito y lo más detallado posible, ¿sí? Desde el punto de vista de los diseños de investigación, nosotros ya habíamos visto, ¿cierto?, que existen dos grandes grupos, los estudios experimentales, cuantitativos me refiero, y los estudios observacionales. Dentro de los estudios experimentales hablamos de los ensayos clínicos que conllevan una asignación aleatoria a los tratamientos y los cuasi experimentales que no conllevan una asignación aleatoria a los tratamientos. Y desde el punto de vista de los estudios observacionales, teníamos los más clásicos, que eran cohorte, caso y control, transversal y series de casos, entre otros más. ¿Sí? Esto lo vimos en epidemiología. Desde el punto de vista de los diseños cuantitativos descriptivos, pudiésemos tener también de diferentes tipos, solamente que hablan y describen, que describen comparando dos situaciones, ¿sí? Pero los descriptivos solamente me van a decir qué es lo que hay. No van a plantear hipótesis, no plantean relaciones entre variables, solamente dicen qué es lo que hay. Por otra parte, los correlacionales. Aquí sí ya tenemos estudios que además de ser descriptivos, ¿cierto?, correlacionan, intentan relacionar dos tipos de variables o una variable en dos poblaciones, ¿sí? Luego, los cuasi experimentales que dijimos, que los cuasi experimentales son los que no llevan aleatorización, asignación aleatoria. Bueno, tenemos los pre y post test, tenemos las series de tiempo, etcétera, que son diseños específicos dentro de los cuasi experimentales. Y los diseños experimentales son experimental clásico, ¿cierto? Anidado, factorial, ensayo clínico, randomizado. También existen tipos de los experimentales. Por ejemplo, dentro de los estudios clínicos teníamos de la fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, los diseños descriptivos, ¿cierto? Describen lo que ocurre en un escenario definido. Describen, solamente dicen lo que hay, ¿sí? Están principalmente realizados para desarrollar una teoría, justificar problemas, etcétera, etcétera, como una base de lo que podemos tener en un escenario acercándonos a la realidad. Como por ejemplo podría ser la encuesta nacional de salud. O sea, solamente yo quiero conocer el nivel de prevalencia que existe de hipertensión en la población. Quiero conocer el nivel de prevalencia de la diabetes en la población. Entonces, solamente yo evalúo, mido, pero mi objetivo está en describir un nivel de hipertensión o de diabetes en ese caso en la población. No hay intervención, ¿cierto? Solo se observa la realidad generalmente en los estudios descriptivos. Como por ejemplo puede ser esto, ¿cierto? Tengo un fenómeno de interés que puede ser la hipertensión, ¿sí? La hipertensión en la población chilena. Y este fenómeno de interés yo lo mido a través de diferentes variables. Lo puedo medir a través de la presión sistólica, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que yo hago con esta variable? Solamente la analizo desde el punto de vista de la descripción. Es decir, de aquí voy a sacar promedio, voy a sacar mediana, voy a sacar MOA, voy a sacar desviación estándar, puedo sacar un rango intercuartílico, etc. Pero solamente voy a decir qué es lo que yo tengo, ¿sí? Y obviamente la obtención de resultados la planteo a través de la presentación de estos datos descriptivos. Por ejemplo, en el servicio médico quirúrgico del Hospital Los Tres Chanchitos se ha observado un aumento de infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Entonces, una pregunta descriptiva sería: ¿cuál es la incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociado al catéter venoso central en el servicio? Fíjense que acá lo que estoy haciendo es que yo quiero solamente evaluar la incidencia de las infecciones. No estoy relacionando nada. Solamente quiero saber un nivel. ¿Qué nivel? Las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. ¿Ya? Desde el punto de vista de los descriptivos comparativos, en realidad también voy a describir una variable, pero voy a estar haciendo una comparación. Y en este caso puede ser: ¿cuál es la incidencia de las UPP en el servicio médico quirúrgico en comparación a la UCI del Hospital Los Tres Chanchitos? Entonces, si se fijan, mido, por una parte, la incidencia de la UPP en médico quirúrgico y mido la comparación de las UPP en la UCI. ¿Y qué es lo que hago? Comparo. Y después voy a ir a decir, ok, la UPP es mayor en médico quirúrgico o es mayor en la UCI. En relación a los estudios según el tiempo de medición, esto te quiere decir, bueno, ¿cuándo yo lo mido a través del tiempo, lo mido, el evento de interés lo mido solo una vez en el tiempo, etc. Y aquí tenemos los estudios longitudinales, los estudios transversales, los casos de estudio. Los longitudinales hablan sobre que yo evalúo el evento de interés a lo largo del tiempo y conlleva más de una medición, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir, ok, yo voy a aplicar un tratamiento para el control de la diabetes. Por lo tanto, en un sujeto que se toma un medicamento de manera habitual, voy a ir evaluando y midiendo la hemoglobina glicosilada al mes 3, al mes 6, al mes 9, etcétera, etcétera. Entonces, en un mismo sujeto voy a ir siguiéndolo en el tiempo, porque esto me va a dar la longitudinalidad de este estudio. Por otra parte, un estudio transversal sería esta clásica foto, ¿cierto? Donde yo evalúo el evento en una sola vez del tiempo. Por ejemplo, quiero evaluar cómo funciona la hemoglobina, o quiero evaluar la incidencia, la prevalencia de la hemoglobina glicosilada sobre un 6,5% en sujetos diabéticos, etc. Entonces, voy a evaluar solamente una sola vez, ¿sí? Obviamente, bueno, tenemos los correlacionales, evalúan dos variables, ¿sí? Y las ciertas las correlaciones. Tenemos los diseños experimentales, y dijimos que los diseños cuasi experimentales están dentro de esto porque conllevan a que el investigador realiza una intervención en los sujetos de estudio, ¿cierto? En los participantes de la investigación, pero la diferencia con el experimental está en que los diseños cuasi experimentales, al momento de asignar aleatoriamente el tratamiento A, el tratamiento B o grupo A y grupo B, no conlleva el azar, ¿ya? Por lo tanto, los estudios experimentales, los aleatorizados, controlados, etc., sí son los que se asignan aleatoriamente al grupo A, al grupo B, o al grupo control, al grupo placebo, etc. Ambos diseños, como el evento ocurre después de la exposición, examinan causalidad, ¿sí? Y son uno de los mejores diseños para evaluar causalidad, ¿ya? Desde el punto de vista de los diseños observacionales, si se fijan aquí en esta figura, tenemos diferentes formas de poder realizar diseños. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar principalmente para evaluar diseños observacionales acá, en toda esta zona de acá, también en esta zona de acá y en esta zona de acá. Entonces, bueno, acá tenemos investigación básica, ¿cierto? Investigación de ciencia básica, donde generalmente se hace en laboratorio. Pero fíjense que desde el punto de vista de la investigación clínica, acá nosotros tenemos diferentes tipos de estudios observacionales. Tenemos estudios de terapia sin intervención, es decir, yo investigador no asigno intervención, sino que sin intervención, estudios de pronóstico, estudios de diagnóstico, estudios observacionales con drogas, análisis secundario de datos, etc.
También tenemos investigación epidemiológica, como los estudios de cohorte, ya sea prospectiva o retrospectiva, caso y control, transversal, estudios ecológicos, etc. Y si se fijan, en esta zona de acá hay un caso especial, que es investigación secundaria, si se fijan. Bueno, ¿por qué es eso? Porque ya sea el metaanálisis, las revisiones sistemáticas, ¿cierto? Y las revisiones narrativas, básicamente la unidad de observación, lo que estudian son otros estudios. Lo que estudian estos estudios de acá son datos que los provee investigación primaria. Ellos estudian otros estudios, en tanto todo lo que es investigación primaria, ya sea en ciencia básica, que estudia en animales, o ya sea en ciencias clínicas aplicadas o epidemiológicas, estudian comunidad de observación, estudian personas, sujetos, individuos. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Si nos fijamos, entonces los descriptivos exploran y describen el fenómeno en estudio, ¿cierto? Podrían ser comparativos, sí, o podrían ser también correlacionales, asociativos, etc. Un poquito más para aclarar esto, si es que en la figura no se ve bien, básicamente la investigación clínica pudiésemos tener estudios de pronóstico y diagnóstico, entre otros, ¿cierto? Y la investigación epidemiológica también tenemos diseños observacionales y que básicamente ellos usan datos primarios, ¿cierto? Eventualmente podrían ser secundarios, pero principalmente son datos primarios, sacados de individuos propiamente tal. Y en tanto, la revisión sistemática y los metaanálisis utilizan datos secundarios porque no evalúan a cada sujeto. Ellos lo que evalúan y estudian son otros estudios. Y esos otros estudios contienen sujetos únicos. ¿Sí? Pero la revisión sistemática y los metaanálisis, vamos a ver que son una de las principales, bueno, ya lo vimos también, nos entregan una de las principales niveles de evidencia, mejores niveles de evidencia. ¿Sí? En relación a la recolección de la información, o sea, cómo yo recolecto la información, bueno, eso puede ser a través de diferentes cosas. Cuestionarios, cara a cara, autoaplicados, las clásicas encuestas, etc. Y esto me permite evaluar un tipo de variables, ¿sí? Como también para objetivar ciertas mediciones, yo puedo tener mediciones biológicas, mediciones antropométricas. Por ejemplo, si yo estoy realizando un estudio de efectividad del ejercicio intenso para bajar de peso, bueno, yo le puedo hacer un cuestionario al señor de autoaplicado. Entonces, para que él me diga cuánto ejercicio hace a la semana, para yo poder decir adhiere al tratamiento, no adhiere al ejercicio, etc. Pero ¿cómo lo puedo objetivar? Porque ahí el sujeto me podría mentir, podría introducir un sesgo, el sesgo de cortesía. Entonces, ¿cómo yo puedo objetivar de que realmente el sujeto está adheriendo al tratamiento? Bueno, a través de una medición. ¿De qué tipo? Antropométrica, porque lo voy a pesar. ¿Sí? O biológica, porque puedo evaluar el colesterol. O puedo evaluar la hemoglobina, etc. La hemoglobina glicosilada. Entonces, yo a través dependiendo de cómo es mi variable, de qué naturaleza o de qué tipo es mi variable, es como yo también voy a recolectar la información y ojalá esta recolección sea lo más fidedigna posible. ¿Ya? Un poco para entrar en diferentes estudios, ¿cierto? Los estudios de pronóstico básicamente lo que hacen es que predicen el curso de la enfermedad posterior a su inicio. Estos estudios son similares a los estudios que se realizan con la historia natural de la enfermedad. En tanto, en la historia natural de la enfermedad tenemos como punto de partida que los sujetos están sanos y de ahí se enferman en adelante. En tanto, los estudios de pronóstico lo que hacen parten con sujetos que están enfermos en diferentes etapificaciones, por ejemplo, como lo sería el cáncer, y van evaluando a través del tiempo a ver cómo se comporta esta enfermedad según diferentes factores pronósticos. Podría ser el factor 1, podría ser la etapificación del cáncer, factor 2 podría ser que soy mujer u hombre, etc. ¿Sí? Desde el punto de vista del diseño, es muy similar a la cohorte, pero la diferencia está en que no parten con estudios, con sujetos, sanos, sino que sujetos enfermos. ¿Ya? Ahí se aparecen algunas diferencias en relación al estudio de cohorte y dice, obviamente, parte con pacientes enfermos que se siguen en el tiempo, se describen tasas de eventos, se busca el pronóstico, etc. ¿Ya?
La muestra son pacientes enfermos y la cohorte comienza en tiempo cero con una cierta tipificación, ya sea síntomas, ya sea diagnóstico, etc. El tiempo de seguimiento obviamente depende del outcome, depende del objetivo o el resultado que yo esté buscando. Si voy a estar estudiando cáncer, lo más probable es que el tiempo de seguimiento sea mucho más largo en comparación a si estoy estudiando influenza o si estoy estudiando una enfermedad que dura obviamente corto tiempo. Generalmente los análisis se hacen análisis de sobrevida a través de los análisis de Kaplan-Meier, como por ejemplo es esta imagen, donde lo más probable es que ya se la haya mostrado antes. Entonces esta imagen lo que muestra es el porcentaje de sobrevida de diferentes sujetos con cáncer, cáncer renal principalmente, en relación a el estrato, al grupo de tipificación en el cual ellos se encontraron, ¿ya? Entonces, obviamente se puede ver que el grupo 1, ¿cierto? Que quizás tenía un cáncer mucho menos invasivo, la sobrevida de ellos a los 96 meses es mucho mayor en comparación a el grupo 5, ¿sí? Otro estudio, otro diseño clínico es el estudio de diagnóstico y básicamente los estudios de diagnóstico sirven para preguntarse, bueno, ¿qué tan bueno es un test para diagnosticar una enfermedad? ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Qué valor predictivo tiene? Etcétera. Entonces, estos estudios de diagnósticos permiten comparar diferentes test diagnósticos para, obviamente, diagnosticar una enfermedad en comparación a ciertos gold standard o evaluar cómo se comporta en la población, etcétera. Por ejemplo, podría ser qué tan bueno es el uso del dímero D para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, pensando en que estoy probando el dímero D como un buen test para diagnosticar este tromboembolismo, ¿sí? Ya que aparece lo que vimos en epidemiología en relación a la tabla 2x2, ¿cierto? Donde yo de aquí, de esta tablita, puedo sacar y puedo evaluar la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Y obviamente después catalogar al test diagnóstico según se comporta en la población. Bueno, y estos eran básicamente los estudios de síntesis que hablaba o los estudios que son secundarios. En realidad los van a tener que presentarlos un poco más en profundidad, ya sea la revisión sistemática o ya sea el metaanálisis. Pero básicamente son estudios de otros estudios que los combinan, los analizan y entregan un resultado global, ¿ya? La revisión sistemática y los metaanálisis conllevan un proceso sistemático de investigación, de hecho, por eso su nombre. La revisión sistemática de por sí se produce cuando yo realizo una investigación, ¿cierto?, de diferentes estudios, y estos estudios son bastante heterogéneos en sí, son diferentes. Entonces podría yo estar estudiando, por ejemplo, el efecto que tiene el uso de telemedicina para poder diagnosticar ciertos cánceres o lunares de piel, por ejemplo, o sea, cánceres de piel por lunares que pueden ser riesgosos. Por lo tanto, dado que pudiesen existir en el mundo publicados estudios que dicen que la telemedicina es buena, otros que dicen que la telemedicina es mala, otros que no son muy concluyentes, bueno, yo puedo juntar todos esos estudios que están publicados y hacer una revisión sistemática, decir en el general, bueno, cómo se comportaron estos estudios, qué validez tuvieron estos estudios, etc. En tanto, el metaanálisis es un diseño de estudio que, primero, sí o sí conlleva una revisión sistemática, pero además, dado que los estudios que yo incluyo son homogéneos, o sea, son similares, son coherentes, yo lo que hago es que calculo matemáticamente, estadísticamente, un numerito, un riesgo relativo, un odds ratio, que va a ser global, que incluye a todos los estudios, ¿sí? En la revisión sistemática, dada la heterogeneidad de los estudios, yo no puedo hacer un global estadístico. Sí lo puedo hacer en los metaanálisis, ¿ya? ¿Cómo interpretar metaanálisis? Los vamos a aprender el próximo semestre en Práctica Basada en la Evidencia. Existen diferentes guías de escritura para cuando yo realizo un estudio, una investigación, y después ya estoy por finalizar, la ejecuté, etc., analicé los datos y quiero escribir, existen guías de escrituras que me guían la escritura de cada tipo de artículo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del diseño de investigación,
¿ya? ¿Cuáles vamos a ver nosotros? La Strobe, la Consort, la Prisma y la Start. La guía Strobe básicamente es una guía que recomienda, estos son consensos internacionales, recomienda la escritura de artículos observacionales como cohorte, caso y control y transversal. Y si nosotros vamos a ver en detalle qué cosa recomienda la declaración Strobe, vamos a tener punto por punto las recomendaciones que yo debo realizar, considerar en la escritura de mi artículo científico. Entonces vemos que, por ejemplo, me dice, mira, para cuando tú estés escribiendo un artículo, ya sea, como les digo, cohorte, caso y control o transversal, me dice, mira, en la introducción tú tienes que decir, tienes que explicar el contexto y los fundamentos de la investigación. Tienes que explicar las razones y el fundamento científico de la investigación que se comunica. O sea, básicamente es decir, ¿por qué estás haciendo esta investigación? ¿Qué es lo que conlleva esta investigación? Además tienes que incluir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo específico o general, si es que dependiendo hay, de cualquier hipótesis? ¿Sí? También me habla de los métodos. ¿Qué cosa debo yo escribir en los métodos? Por lo tanto, estas son cosas que yo también debo considerar al momento de hacer mi investigación. Debo decir precisamente cuál es el diseño del estudio. Luego de escribir un contexto, describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluyendo los periodos de reclutamiento, o sea, los periodos cuando yo tomé a estos sujetos. ¿Cuándo los sujetos estuvieron expuestos o no expuestos? ¿Cómo yo defino a un sujeto expuesto? ¿Cómo yo defino un sujeto no expuesto? En el caso de ser de cohorte, ¿cuánto tiempo yo los seguí? ¿Sí? Y cómo recogí los datos. Todo eso lo tengo que describir. Y fíjense que en los participantes aparecen diferentes letras. Me dice, mira, si se trata de estudios de cohorte, ¿sí? Por ejemplo, me dice, proporcione los criterios de elegibilidad, los de inclusión, los de exclusión. ¿Cómo seleccionaste a los participantes? Y además, como es de cohorte, me dice, bueno, ¿cómo hiciste el seguimiento? ¿Ya? Los estudios de caso y control, porque fíjense que la Strobe aplica también a los casos de control. Proporciona los criterios de elegibilidad, la fuente y el proceso diagnóstico de los casos. O sea, la delimitación de qué yo voy a considerar un caso, de qué yo voy a considerar un control y cómo tomé los controles. Y esto lo tienen que asociar a lo que vimos en epidemiología. ¿Sí? Bueno, etcétera. Entonces la lista Strobe me va diciendo cómo defino las variables. Dice, defina claramente todas las variables de respuesta, exposiciones, predictoras. ¿Sí? Las fuentes de los datos, de dónde yo saqué los datos, cómo los medí, qué sesgos posibles pude yo introducir en mi investigación y cómo intenté controlar estos sesgos. Por ejemplo, si hice un estudio de cohorte y tuve pérdida, en una mayor pérdida en un grupo que en otro, eso lo debo explicitar qué es lo que yo hice para evitar las pérdidas de seguimiento. Y más aún que sean pérdidas de seguimiento inequitativas entre los dos grupos, ya sea exposición o ya sea no expuestos, ¿sí? Etcétera. Entonces ustedes lo van a leer, esto lo van a tener que evaluar en detalle para decir, ok, cuando yo hago una investigación, primero, ¿de qué cosas me tengo que fijar? Segundo, ¿en qué cosas yo debo después plantear, presentar en un estudio, en este caso observacional? Sigue con los resultados y discusión, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Las guías Consort recomiendan la escritura de los estudios que son aleatorizados controlados. Cuando usted haga una investigación que es un estudio clínico, que es un estudio aleatorizado controlado, sí o sí debe escribir su protocolo y su artículo a través de las guías Consort. Y esto es una guía Consort, ¿cierto? O sea, esta es la parte A de un checklist de la guía Consort, ¿sí? Entonces también es lo mismo en general porque se han unificado ciertos criterios. Me dice, mira, tú tienes que plantear en el título, lo tienes que escribir. Ensayo clínico aleatorizado. Entonces, evaluación de la eficacia de un test para evaluar el grado de adherencia a tratamiento en pacientes diabéticos. 2 puntos, ensayo aleatorizado. ¿Sí? Porque lo tengo que identificar. ¿Ya? Luego un resumen, que sería el abstract. En la introducción me dice, mira, tienes que plantear los antecedentes científicos y la justificación. Luego los objetivos. Tienes que plantear los objetivos, ¿sí? Y me dice, mira, en el método tienes que describir el ensayo,
diseño del ensayo, si es un estudio clínico paralelo, si es factorial, si es un crossover, cómo se asignó la asignación aleatoria, etcétera, participante, intervención, etcétera, etcétera, ¿ya? Sigue obviamente la segunda parte, ¿qué pasa con los métodos estadísticos? ¿Cuáles fueron los métodos estadísticos que tú utilizaste para evaluar esto? Los métodos de análisis adicionales, etcétera, ¿ya? La guía Prisma, esta guía favorece o recomienda la escritura de revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, si nosotros lo vamos a ver también, dice, mira, en el título tienes que identificarla como una revisión sistemática, ¿sí? En el resumen, tiene que tener un buen abstract, tiene que tener una introducción donde la cual justifiques la revisión, ¿cierto? O sea, por qué hiciste lo que hiciste, cuál es tu objetivo en formato paciente, intervención, comparación, outcome y diseño de estudio, ¿sí? ¿Cuáles fueron tus métodos? Protocolo, el registro, ¿cuáles fueron tus criterios de elegibilidad para elegir artículos y para descartar artículos? Tal cual, yo ingreso sujetos y saco o excluyo sujetos de mi muestra, yo acá también incluyo o excluyo ciertos tipos de estudio, ¿ya? Bueno, y obviamente también habla sobre las medidas de resumen, la síntesis de resultados, etc. ¿Ya? También cómo se deben presentar los resultados, la discusión. Y finalmente la guía START son guías que recomiendan las escrituras de estudios de diagnóstico. Cuando yo estoy evaluando una técnica diagnóstica, también estas guías me dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que colocar? Bueno, también lo mismo, un título, un abstract, ¿cierto? En el cual yo diga en el título, yo tengo que también decir, ¿cierto? Qué diseño es. En la introducción, nuevamente, el clinical background y por qué hiciste esto, etcétera. Los objetivos, las hipótesis, si es que las hay. El diseño de estudio. Los participantes. ¿Qué participantes fueron elegidos? ¿Cuáles fueron incluidos? ¿Cuáles fueron excluidos? ¿Qué métodos de evaluación utilizaste? ¿Sí? Cómo presentar los resultados de este tipo de estudio y cómo presentar la discusión u otra información. Por lo tanto, estas guías me permiten, como les comentaba, dos cosas. Uno, considerar qué elementos siempre van a tener que ir en la escritura de un artículo científico o de un protocolo también, ¿cierto? Un protocolo quizás un poco más detallado, pero me guían el cómo yo presentar una investigación. Por lo tanto, también me guían el qué cosa yo debo considerar, realizar al momento de la investigación, ¿ya?